Todo suyo. Muchas gracias por estar aquí, por sumarse. Es una época complicada y vamos a terminar puntual porque tenemos un partido de fútbol que arranca a las 2 de la tarde. De un país desconocido. De un país desconocido. Bueno, es un gusto presentar este trabajo con Carlos. Este es un trabajo que ya está publicado y un poco la intención de presentarlo en este ámbito, y agradecemos a los que se han sumado aquí y por Zoom, es promover una agenda de investigación y un debate que no pretendemos en absoluto en este trabajo cerrar, sino invitar a una reflexión que cruza distintas disciplinas. Carlos y yo lo estamos mirando desde nuestro campo, que es la historia empresarial o business history. Sí, dale clic por ahí en el Zoom para que te puse. Perdón, se escucha, le la grabación. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Es analizar un fenómeno complejo, diverso y de creciente interés en la agenda de las políticas públicas, no solo en la investigación y la academia, sobre la mujer empresaria, sobre género y empresa, pero mirado desde, y esta es un poco la propuesta del trabajo, desde la entrada de los cambios institucionales, de los contextos específicos de los últimos 30 años de Colombia. El paper, por una cuestión de tiempo, no va a poder dar cuenta de todos los detalles. Es un paper que tiene una estructura más narrativa, expositiva, que con un fuerte corpus metodológico. Igual podemos después discutir cualquier pregunta que surja sobre esa inquietud. Y para eso, el paper tiene como dos partes y así lo vamos a presentar. Yo voy a presentar ahora algunas de las conclusiones de mirar un grupo de mujeres muy acotado. Ahora les voy a explicar cuáles son las principales protagonistas de nuestra investigación, a la luz de debates comunes y bastante extendidos en el campo de Women and Entrepreneurship. Y en la segunda parte, Carlos va a presentar más cómo este debate se puede ver desde los cambios en general del empresariado, ya no de Women and Entrepreneurship, en Colombia en las últimas décadas. También es importante decir, y esto tal vez en una audiencia de no historiadores, o de donde no todos son historiadores, esto es una propuesta teórica y conceptual que va más allá del campo de Women and Business, y que tiene que ver con realzar la importancia de cuestionar agendas de investigación que han estado dominadas por preguntas y por agendas de trabajo, muchas veces de contextos como Estados Unidos o los países europeos. En muchos campos disciplinares, no es nuevo, hay una discusión de cómo desde los países emergentes o de nuestros contextos latinoamericanos debemos replantear o pensar determinados fenómenos. Esto es una propuesta alternativa que se publicó en 2017 por Carlos Dávila, Gareth Austin y Jeffrey Johnston, referentes del campo de la historia empresarial, y su propuesta es que debemos pensar en una business history o una historia empresarial alternativa. ¿Qué significa eso? No tengo tiempo, después podemos comentar. Hay algunas particularidades, más allá de las diferencias que puede haber en contextos como Asia, África y América Latina, pero lo importante es no verlos ni estudiarlos como anomalías o second best choices, sino entender cómo tienen su propia agenda y cómo se debe además incorporarse a la agenda del mainstream en este campo disciplinar. Y esto no implica desconocer que el campo disciplinar de la historia empresarial se ha expandido muchísimo geográficamente a otras regiones, pero aún la propuesta es que deben repensarse los problemas de acuerdo a contextos específicos, ¿no? Y este paper, entonces, más allá de las contribuciones a campos específicos, también contribuye a esa agenda. En cuanto a lo metodológico, porque esta propuesta es teórico, pero también es metodológico, lo que le acabo de decir de la Alternative History, pero a su vez también lo que estamos trabajando, tratando de recuperar, es la importancia de los testimonios orales, o la historia oral, que es un tema que se ha discutido muchísimo, metodológico, los problemas, las deficiencias, las ineficiencias que pueden tener las entrevistas. En este caso, en concreto, estamos usando parte de los trabajos de este proyecto que se llama Creating Emerging Markets, que está liderado por la Escuela de Negocios de Harvard, y por supuesto, y esto es muy importante rescatarlo, todas esas entrevistas que no son entrevistas por las características hechas específicamente para investigación, sino que cruzan transversalmente muchos temas, son analizados con estudios de caso, estadísticas y una serie de otras contribuciones previas y preexistentes sobre el campo de mujeres empresarias y sobre, en general, empresariado en Colombia. Carlos, quienes lo conocen saben que le gustan mucho los detalles y es muy prolijo,
¿Cuántas notas a pie tiene el artículo? Más casi 100, 97. 97, entonces es un artículo que, si bien tiene una estructura narrativa, está apoyado en numerosas referencias y colegas que han contribuido a este campo, por supuesto, desde hace muchas décadas, y que nosotros somos tributarios, no nos presentamos a mí como especialistas en Women Entrepreneurship, sino más general en Business History en Latinoamérica. Esto es muy rápido por una cuestión de tiempo. Este es el proyecto, que también es una forma de difundirlo en este ámbito. Ya me han escuchado algunos hablar, yo he hecho las entrevistas en Argentina, Colombia, Chile y Perú, y otros colegas han hecho Brasil, Costa Rica y México. Son casi más de 170 entrevistas y son public goods porque se pueden bajar las transcripciones. Y género, como ven, es uno de los temas. Y a mí me parece que esto metodológicamente puede tener algunas dudas, pero puede ser una riqueza, porque tenemos la trayectoria de esta persona o de esta mujer en este caso en su totalidad. No vamos nada más que a mirar esta relación de género. Estas son algunas de las personas. Entonces también es importante decir algo. Estamos viendo top, mujeres empresarias líderes. Y esto no implica desconocer que este es un fenómeno mucho más diverso, donde hay una multiplicidad de otros casos que podrían estudiarse, otros sectores que podrían estudiarse, pero acá estamos mirando sin duda un sector, mujeres, que ahora vamos a ver cómo deben leerse, cuál es nuestra propuesta alternativa. Por eso es importante decir que no pretendemos ni generalizar, ni decir que lo que vamos a decir ahora aplica a todas el caso, que eso es un fenómeno mucho más complejo. Lo que quisimos hacer es revisar estos testimonios a partir de los puntos que están como en la literatura más extendida. Por supuesto, esto implica, es una categoría muy compleja la de género, es una categoría socialmente construida, histórica. Género no solamente implica la mujer, sino también el hombre. Y por supuesto, la otra cuestión que es importante, y creo que es nuestro principal aporte, y es algo que se viene diciendo hace décadas, el problema es cómo se materializa, estudiar los contextos y los países. No todo el mundo pone contexto, pero no necesariamente es explicativo. Entonces, también creo que es una contribución porque, si bien, como decía, hay numerosos estudios y hay estudios de caso, todavía la historia empresarial como campo tiene una deuda pendiente con visibilizar más el aporte de las mujeres. Sabemos que las mujeres han estado siempre, sobre todo en las empresas familiares, en múltiples sectores. Simplemente los criterios con los que se miden, los criterios con los cuales se explicitan algunas preguntas de investigación, las han invisibilizado. Y esto está muy conocido y muy trabajado, los sesgos, incluso algunos abordajes metodológicos clásicos y teóricos hacen que la mujer en la empresa y en la economía han sido invisibilizadas. También, por supuesto, la literatura, ya no del campo de historia, sino de female entrepreneurship, es una que ha explotado. Algunos que hacen análisis geográficos plantean que es la categoría que más ha crecido y sobre todo está creciendo en los países occidentales, no en lo que ahora llamamos el Global South. Y por supuesto han señalado todas las dificultades que las mujeres en general han enfrentado para empezar una carrera en negocio, ¿no? Y ponen, por supuesto, algunos factores formales, institucionales, es importante tenerlos en cuenta, pero también los informales, ¿no? Las culturas patriarcales, los valores de sociedad, los estereotipos de género, y un punto que en nuestro paper tiene mucho peso, que son las condiciones económicas y sociales que explican más o menos esas participaciones. Hay otra parte del paper que ahora no tengo tiempo, por una cuestión de poder cumplir con la división de tiempo que tenemos con Carlos, que es las estadísticas. Hay una serie de estadísticas muy complejas que están mirando cómo la mujer ha ido ganando ciertos espacios, sobre todo en el trabajo del Banco de la República en Colombia, en diferentes indicadores, pero todavía hay mucho por hacer. A nivel, por ejemplo, de violencia, sigue habiendo grandes sesgos y diferencias en la inserción económica de las mujeres, sobre todo en negocios, sobre todo en este nivel que estamos viendo top, ¿no? Apenas sabemos que las grandes empresas en el internacional, el 5% o menos, los últimos indicadores son ocupados por mujeres. Entonces, en los últimos 5 minutos que tengo, en la primera parte del paper, ¿dónde pusimos más hincapié? Primero tratamos de entender un debate clásico que es cuáles son los push factors, qué factores explican que mujeres que no son herederas, como has explicado Carlos, que no son las tradicionales personas que heredan un grupo familiar, que son muchos en América Latina, sobre todo a este nivel de empresas, ¿por qué decidieron empezar un negocio? El acceso a las finanzas, que siempre ha sido un tema clásico en nuestro país, pero particularmente asociado a dificultades con mujeres. El rol de las redes, que se ha estudiado, yo he hecho otro trabajo sobre redes corporativas y mujeres en Argentina y Chile,
y el tema del acceso a redes y contactos puede ser otro factor limitante, las propias expectativas de las mujeres y su propia reflexión sobre los conceptos de género y incluso lo que nosotros denominamos algunos sesgos inconscientes. De vuelta, la idea no es generalizar, no es decir que todas las mujeres son iguales, sino traer reflexiones a esta discusión compleja, ¿no? Básicamente, algunos de los hallazgos, una de las cuestiones más importantes, la literatura ha puesto como tratar de hacer esquemas y categorías. Nosotros vamos por una visión más sofisticada, tal vez sería la palabra, para entender las diferentes motivaciones de las mujeres para empezar y tener una carrera independiente en negocios, o un subset que analizamos que son gerentas de grandes empresas que están en el sector público y terminan liderando grandes empresas. Lo que es interesante es, y esto aparece en muchos contextos y ya incluso ha sido mencionado por estudios previos, y en este caso ratificamos, como en contextos más inestables, como los que son de nuestra región, los push factors, esas situaciones sociales o de crisis, ya sea, por ejemplo, un caso concreto, un terremoto en Colombia, en el 85, o las crisis financieras, han proporcionado ese incentivo para que muchas mujeres que no necesariamente tenían una expectativa previa desarrollaran una carrera. Con respecto a finanzas, todas reconocen que esto es un factor crítico. Por supuesto, en su caso pudieron llevarlo adelante, muchas veces por redes familiares, etcétera, pero también lo que es interesante, algunas de ellas incluso están promoviendo la creación de redes de apoyo financiero para las mujeres y el emprendedurismo. La cuestión del género es un tema complejo que podemos verlo, pero también es importante que las propias reflexiones no es un tema que aparezca muy marcado. Muchas de estas mujeres no necesariamente se posicionan en este lugar, incluso acá dicen, no necesariamente yo creo que las mujeres no tenemos diferencias, aunque después cuando uno empieza a hablar y escucha, analiza más cegadamente ese discurso, la importancia es los cambios, y sí lo que nosotros llamamos la atención es cómo son más diversas y más holísticas en su visión sobre el emprendimiento y sobre sus roles empresariales, ¿no? Y para ir terminando, estas mujeres a nivel discursivo, por lo menos, pero cuando uno también ve sus acciones, cómo dirigen sus empresas, insisto, estamos hablando de mujeres que están en posiciones de poder privilegiadas, entonces uno las puede analizar, las puede conocer sus carreras, en general embrace una complejidad que no necesariamente los hombres lo hacen, y yo puedo comparar porque ahora se entrevistan a personas que están en la misma categoría, ¿no? Y también esto se ve en que tienen una visión más holística sobre sus impactos sociales, un tema que va a hablar Carlos a continuación. Y esto es algo que también lo vinculamos con esta agenda de la Alternative Business History. Carlos, creo que me pasé un minuto, te dejo la palabra. Gracias, Andrea. Sí, entonces, esa segunda parte del trabajo apunta fundamentalmente a la heterogeneidad creciente del empresariado colombiano. En ese caso, a partir de 1909. Lo que nosotros en este grupo de estudio empresarial hemos estado haciendo desde hace 48 años es estudiando el empresariado colombiano y su papel en el desarrollo económico, en síntesis. ¿No es cierto? Y eso, hay múltiples publicaciones y cosas que están ahí en las notas de página, pero eso apunta, y es donde aprovechamos este trabajo, apunta de todas las cosas que hemos encontrado, me llama mucha la atención la creciente heterogeneidad del empresariado colombiano. ¿No es cierto? Cuando enseñamos aquí estos cursos, que ahora se ven magíster, el pregrado, el doctorado, lo que sea, pero se enseñaba hasta el año 90, el empresariado colombiano era mucho más homogéneo. Y cosa muy interesante de los últimos 30 años es que comienza a ser todo. Muy bien. Y eso tiene que ver con algo que mencionaba Andrea. Es que en Colombia han ocurrido cambios muy importantes en los últimos 30 años. Pero especialmente la Constitución del 91, un cambio fundamental. Segundo, las reformas neoliberales de 1990, ¿no es cierto? Que fueron 14 reformas. Y tercero, el agravamiento con complejidad creciente del conflicto armado en Colombia ha sido impresionante en los últimos 30 años. Incluido también, pues, otro hecho nuevo, en 2016, después de 52 años de guerra, pues se logra un proceso de paz. Llevamos 6 años de conflicto. Esas son cosas muy importantes que marcan a cualquier ciudadano de este país, pero en este caso marcan al empresariado, pero que hemos estado estudiando.
empresariado colombiano, y lo han marcado en el sentido de volverlo un poquito, comienza a ser heterogéneo. Es el planteamiento. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Hay el empresariado, diferentes estudios que ha hecho nuestro grupo, ha encontrado una caracterización del empresariado colombiano, lo ha comparado con el latinoamericano, con otros, pero de esas caracterizaciones en los últimos 30 años escogemos 4 nomás, 4 cambios muy importantes. El empresariado colombiano está comenzando a ser heterogéneo respecto a las clases sociales, la clase social y el nivel educativo de los empresarios, de los emprendedores. Segundo, respecto a la diversidad regional. Tercero, los caminos mismos, las carreras mismas empresariales, ¿no? Han comenzado a cambiar. Ya hay nuevos, como mencionaba Andrea, nuevos campos donde los empresarios hombres y mujeres, en este caso mujeres, nunca se han metido. Y cuarto, muy importante, política e ideológicamente, nosotros lo relacionados, son muy importantes, ¿no es cierto? El empresariado colombiano, frente, por ejemplo, al proceso de paz de los últimos 6 años, y en este año, ustedes quieren saber, han mostrado posiciones políticas e ideológicas que ya no son homogéneas. Solo para decirlo. Pero eso es muy importante, porque no ha sido siempre así. Y es justamente la mirada de largo plazo, la mirada de la business history, es la que te permite entender eso. Entonces, aquí yo tomo lo que dijo Andrea. Lo que hemos hecho sobre las mujeres empresarias no es un fin en sí mismo, sino que hemos venido estudiando el empresariado, etcétera, etcétera, y lo que nos llama la atención es que dentro de ese empresariado, parte de la heterogeneidad creciente está el que hay mujeres empresarias. Y entonces, en eso es que nos centramos. Pero entonces, eso es fundamental, que no es un fin estudiarlas. Sabemos que mucha gente lo ha estudiado, conocemos los libros, hay muchos libros de un carácter de enfoque sobre las mujeres empresarias y sobre las mujeres en general. Y también una cosa que yo la digo como colombiano, Andrea es argentina y es mujer, yo soy hombre y soy colombiano. Colombia es un país típicamente machista, ¿no es cierto? Yo nací en el machismo y me he reproducido en el machismo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos claridad de eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos miércoles, este no es cualquier bobada temática. Pero más que la diferencia empresarial per se, nuestro interés es la historia empresarial alternativa, es lo que este grupo ha logrado internacionalmente contribuir y que es reconocido y que es diferente de estudiar lo que los gringos llaman la mainstream, ¿cierto? Y lo que los gringos llaman, y a veces las facultades de administración nos metemos en eso sin saber, o los otros países desarrollados, de decir, ustedes son seguidores de e-commerce que vienen tarde. Aquí lo que nosotros decimos de fondo es, el empresariado existe en todo el mundo, etcétera, etcétera, pero el empresariado de los países emergentes, en este caso de Colombia, de América Latina, hay que estudiarlo no exactamente como una replicación del griego, sobre todo del inglés, del británico. Eso es fundamental. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo es, ¿qué entiende de nuevo? Pues para entender el empresariado de esos países, qué es lo que estamos tratando de hacer hace medio siglo. Se requiere se requieren estudios empíricos, se requieren formulaciones conceptuales, o se requieren no ser simplemente recolectores de datos, sino tener cierta dignidad intelectual, decir, bueno, interesante, pero somos diferentes en qué. Para Estados Unidos, por ejemplo, Chandler, que estudiamos todos nuestros cursos, profesor Chandler, el planteamiento de la gran empresa multinacional es central. Para entender el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, si uno no entiende la gran empresa multinacional, está perdido. Nosotros decimos, no, en Colombia no es que no sea importante, pero si uno únicamente estudia la gran empresa multinacional, en Colombia está en la olla, no entiende la realidad empresarial que hay en nuestro grupo. Entonces, nos hemos dedicado a estudiar grupos económicos que en Estados Unidos no existen. Eso es importante. Segundo, familias empresarias, no empresas familiares, no, familias empresarias. Tercero, empresarios, hombres y mujeres. Cuarto, gremios de la producción, etc. Entonces, en eso es que yo creo que, reiterando un poco lo que decía Andrea, dentro de eso es que hay que meter ese artículo. Si el tiempo se acabara, yo diría yo, pues
se acabara ya, yo diría, bueno, es una lástima, pero ya dijimos lo que hay que decir fundamentalmente, porque el resto está en el artículo. Entonces, yo quiero señalar algunas de esas variables en las cuales el empresariado colombiano está comenzando a cambiar. Primero, tradicionalmente que es un país de regiones, pues haya sido empresariado antioqueño, luego la zona de Bogotá, el Valle del Cauca. Eso es interesante, sigue siendo así, pero lo interesante de estas mujeres empresarias que estudiamos es que ellas no nacieron en ninguna de las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. No, sino que nacieron en otras ciudades. Y las otras ciudades es algo muy colombiano que se llaman las ciudades intermedias, que es una red de 12 ciudades. Cali, perdón, Bucaramanga, Cúcuta e intermedias. En todo el país suma 12. Entonces es muy interesante. Pero más interesante que eso, y más allá de aspecto, ustedes, lo que la realidad actual está mostrando es que lo que el estudio muestra es que estas mujeres no nacieron en esas grandes ciudades, son parte de un nuevo empresariado, digamos así, pero no son de las grandes ciudades necesariamente. Algunas de ellas les de acompañar, sin duda. Pero hoy en día las que no hemos estudiado nosotros, pero que salen todos los días del periódico y que estamos muy preocupados, que están haciendo cosas interesantes, son no de las grandes ciudades, no de las ciudades intermedias, sino son de las poblaciones pequeñas. Son las mujeres que tienen que ver con el Bichada, con el Aviari, un sitio que no conocemos. Eso es fundamental en ese país y que están haciendo emprendimientos buenos o malos, eso es otra cosa diferente. Y que tienen o no tienen éxito. En todo caso, entonces, eso nos muestra el estudio, que es muy interesante. Es también muy interesante algo que para nosotros es obvio, pero para la mayoría de la población no lo es, y es que son todas estudiando en una universidad. Derecho, ley, economía, no sé qué cosas, de dentistería, en grado universitario. Pero muy interesante lo que tú mencionabas, han comenzado nuevos negocios. Se han metido, por ejemplo, en las microfinanzas. Se han metido en la tecnología sofisticada para servicios de finanzas también, ¿no? Y se han metido, por ejemplo, en la cosa de la responsabilidad social y el desarrollo ambiental, ¿no? Que enseñamos. Se han metido, por ejemplo, haciendo restaurantes muy buenos, en los cuales la idea es que la comida sea para las mujeres, pueden tener niños, bueno, todas las cosas. Es muy, muy interesante porque son mujeres de carne y hueso haciendo cosas muy concretas, no echando discursos, digamos. Y una cosa que nos muestra el trabajo también es que algunas de ellas comenzaron siendo managers, como muchos de nuestros estudiantes, o ejecutivos. Pero luego dieron un paso que es muy interesante porque ya lo hemos comenzado a ver en el año 2008, comenzamos a ver en el magíster ejecutivo, que mucha de la gente que venía del magíster ejecutivo eran personas que habían tenido posiciones muy importantes en empresas petroleras y de gas y terminaron siendo empresarios que vendían esos servicios que ellos habían, los vendían a las grandes multinacionales. Entonces es muy interesante lo que es la diferencia conceptual también entre ser gerente y ser nuevo empresario propietario de su propia cosa, ¿no? Y educativamente es muy impresionante, porque nosotros estamos estudiando gente que se puede en ambos campos. Bueno, no todos van a ser gerentes toda la vida, asalariados. Y otros ya les tocó ser empresarios o quieren ser nuevos empresarios. Eso es fundamental en términos docentes, que a nosotros nos preocupa mucho. ¿Y qué más? Sí, pues esas mujeres no son todas igualitas, y en este caso, en cuanto a lo político o ideológico, no están todas detrás del mismo jefe político. No se van ligadas por X o Y. Son mujeres independientes, brillantes, pero que ideológicamente tampoco frente a la paz no tienen la misma posición. Ni son de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, ninguna de las cinco, a Dios gracias, no, es opuesta al proceso de posconflicto. Pero en cómo lograr los acuerdos, cómo lograr el proceso de posconflicto adecuadamente, tienen diferentes posiciones. Eso es fascinante también porque lo que uno lee y lo que vive, y hoy habla con estudiantes, es que la sociedad está terriblemente polarizada. Posiblemente sí, pero antes, hace 30 años, cuando dábamos esos cursos aquí, los estudiantes del magíster, por ejemplo, del pregrado, eran homogéneos, todos eran equilibrados. Hoy en día no tanto, pero en conjunto de la universidad eso varía mucho, naturalmente.
En fin, y esas mujeres de hoy en general, sin mirar los detalles, no son amigas de mantener lo que heredaron o no heredaron. Y lo que heredaron no fueron herederas de grandes familias, eso es fundamental. Ninguna de ellas pertenecía a la familia que todos conocemos, que son muy importantes, que no tienen nada de malo, sino son de otras familias. Eso es fundamental, porque aquí mismo en las clases y en la gente que lee este artículo, pues hay gente, niñas y niños, hombres y mujeres, pero en ese caso mujeres, que son descendientes de las grandes familias. Lo que quiero decir es que no tiene nada de malo. Lo importante es que los estudiantes entiendan esa heterogeneidad y que en cierta forma, si uno va a promover el emprendimiento en Colombia, pues tiene que entender eso, se nos ha perdido. Porque uno sigue pensando que el empresariado es como hace 30 años trabajadores. O si sigue pensando que lo único que van es las mujeres empresarias, también están ahora. Eso es la realidad. ¿Sigo? Sí. Bueno, muchas gracias. Carlos, has cumplido pero maravillosamente el tiempo. La idea era que el seminario no es muy largo y que haya un espacio para comentarios y preguntas. Y simplemente un poco para redondear, la intención era presentar el paper, que lo leyeran, recibiremos críticas y sugerencias. Como decía al principio, también la posibilidad de generar nuevas agendas de trabajo. Y tratamos de, como decía al principio, esta propuesta de ver cómo los contextos realmente operan, ¿no? en la construcción de estas carreras en el largo plazo, cuando uno pone 20, 30 años de perspectiva, ¿no? Y esto, a su vez, el fenómeno de las mujeres empresarias, nuevamente, son mujeres líderes que han logrado romper, como se dice en la literatura, si ustedes quieren, el techo de cristal, como es la literatura, que nos enseñan que podemos realmente reflexionar, y para nosotros, si tiene valores como historiadores con Carlos, es poder vincularlo a un contexto mucho mayor, no dejarlo en ese fenómeno en sí mismo, las mujeres y el empresariado. Por supuesto, Carlos creo que ha hablado de la heterogeneidad y la complejidad, y las mujeres son parte de esa agenda de transformación, y me parece interesante porque en nuestros países, en muchos casos, si bien han promulgado leyes para promover el rol de las mujeres, no necesariamente se siguen las empresas, con leyes afirmativas, y ver estas mujeres que están rompiendo, que están liderando, realmente remarca cómo las mujeres son parte crítico de estas transformaciones que Carlos acaba de señalar. Por supuesto, esto no implica que no, y las entrevistas y el paper señalan algunas discriminaciones, desafíos específicos, pero también, como señalamos, no deben ser vistas como un grupo homogéneo, no hay trayectorias lineales, hay incluso mujeres que han vendido las empresas, vuelto a recomprar, han repensado sus roles del empresariado a la gestión de CEOs, a otros cargos, y eso nos parece importante porque esto no es una crítica, digamos, desde una perspectiva negativa, pero a veces el tema de las mujeres y el emprendimiento aparece con muchas to-do lists, ¿no? Recomendaciones, y nos parece que ver toda la diversidad de estas trayectorias es importante o puede agregar a esta literatura. Y por eso nos parece que la historia oral o los testimonios orales pueden contribuir precisamente a entender un fenómeno que, por supuesto, es complejo en el desarrollo de la mujer y empresa. Y muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a sus preguntas. Sí, yo le agradezco una cosa que nos han dicho, y si no lo han dicho, yo me imagino que muchos de ustedes, sobre todo quienes están virtuales, dicen, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora nosotros seguimos en lo mismo, estudiando en un historia empresarial, haciendo investigación, pero no exclusivamente de las mujeres, porque estamos estudiando los grupos económicos, estamos estudiando las familias empresariales, etc. ¿No? Eso es importante. Pero si alguien dice, bueno, muy interesante, pues yo no soy historiador, ni soy de la vida de historia, no me importa. Yo soy un hombre o mujer que estudia a las mujeres desde cierta posición. Lo único que les decimos, y eso creo que es fundamental, lo único que les decimos son dos cosas. Primero, hagan lo que hagan, pero háganlo bien hecho. No con pura ideología, sino háganlo leyendo literatura, el pequeño campito de nuestra. Segundo, nuestra sugerencia es, vean a las mujeres empresarias o a las mujeres emprendedoras, veanlas en el contexto de que ellas son parte de una cosa que se llama el empresariado colombiano. Segunda cosa, vean a las mujeres que estudian aquí o allá de una u otra clase social, buenas o malas, en Bogotá o en Cunubá, Cundinamarca. Veanlas en el contexto de ellas. Lo que hemos dicho, pues es parte del país, pero es diferente estar uno en
ni tú, sufriendo o gozando, que sale en la calle 122 como nosotros en Bogotá, cómodamente. Es diferente. ¿No es cierto? Si yo voy haciendo emprendimiento, soy una mujer, lo que sea. Y segundo, por favor, que están bien sin necesidad de que ustedes sean historiadores. Y yo le digo a mis estudiantes, ustedes no son historiadores porque esto para pasar a una administración. Pero uno no tiene que ser historiador, no tiene que tener grado licenciado en historia y todas esas cosas, para entender los fenómenos cualquiera, en este caso del emprendimiento, en otro caso el liderazgo, en otro caso la innovación, entender con la perspectiva de la población. Y si uno dice, mi perspectiva es el año 2022, bueno, me digo mucho, pero tal vez si tú miras el año 2002, lo que hizo esta señora, ¿no? Antes de hacer, tal vez entiendes más. Y si miras años más atrás, o sea, si tú miras esa mujer, ¿no es cierto?, de Krebs, o de lo que sea, o de finanzas, microcrédito, de Popayán, si miras también, ella en dónde estudió, con qué monjas o monjes estudió, en colegio público, privado, mixto. Eso es fundamental, es muy elemental, pero yo creo que a veces se nos olvida. Eso es bienvenida a las preguntas. Bueno, aquí yo te hago un comentario más contextual. Acá en Colombia hay muchas mujeres viudas y hay muchas organizaciones de mujeres por la violencia. Ajá. Y hay muchas mujeres que son mujeres cabeza de familia y coincide en parte con lo que ustedes hablan de que esas subregiones, por ejemplo, hay un fenómeno sociológico, es que las mujeres tienen que desarrollarse por ellas mismas porque primero que hay mucho abandono por parte de los maridos y hay muchos casos de viudas, que eso ya hay muchas organizaciones de mujeres, puede ser un aspecto contextual, y comparándolo un poco con lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra y las mujeres se quedaban haciendo las labores de los hombres, cambió el papel de la mujer. Parte del surgimiento del feminismo en el siglo XX surge a partir de eso. Cuando los hombres volvieron de la guerra, resulta que las mujeres ya, o ejecutivas, empresarias, etcétera, y uno podría hacer una especie de paralelismo con lo que está pasando en Colombia en ese caso, porque es muy dramático. Aquí las mujeres les toca por ellas mismas, desde muy jóvenes, ver cómo se baten en el mundo solas. Sí, pues no únicamente son viudas, sino que hemos visto, los que tenemos todos los días y lo vemos, mujeres que tienen emprendimientos en el Chocó, en Barbacoas, en no sé dónde, pero que no únicamente son viudas, sino que fueron violadas. No, y fue mujeres cabezas de violencia sexual, ¿no? Que vieron que mataban al papá y a los niños, y sin embargo siguen trabajando para darles comida a los sobrevivientes y a los no sé dónde. Muy interesante eso. Sí, mujeres que a veces, yo tuve un trabajo que hicimos de entrevistar a una señora de esas que es una líder, sufrió todo lo que quiero. Todo. Y la señora montó no un negocio, pero montó una organización, una ONG para mujeres allá en la avenida de Chile, y fui a entrevistarla. Impresionante esa señora. Y el grupo que tenía unas mujeres, pero que todo lo que le contaba dejaba uno aterrado. Y seguían optimistas y haciendo cosas y promoviendo, y los hijos son una cosa impresionante. Les propongo que demos la palabra aquí virtual y ya. Jesús, adelante, tiene la mano levantada, adelante. Muchas gracias por la presentación, profesor Dávila, profesora Lu. Tengo una pregunta en particular y es, ¿cuáles son las implicaciones en materia de política pública que ustedes ven en el trabajo desarrollado? Yo, Jesús, sí, yo no, si alguien me dice que cuáles son las implicaciones, yo diría, el propósito del estudio no era ese. Amablemente diría eso. No es que yo pueda decir algunas cosas, pero el propósito no es dar ese salto epistemológico. Porque como decimos desde el comienzo, no es un estudio con muestra n igual a 5, es minúsculo, obviamente, pues no es un estudio con un afán censal. Entonces, las políticas públicas, yo diría lo mismo que dije. Estudien mujeres, miren los grupos en una otra parte, estudien a largo plazo, ¿no? Y segundo, miren el contexto de Armenia, que es diferente de Chinchina. Pero yo no me pondría, yo no me dejo meter en ese camino de que usted tiene que proponer políticas públicas. Es loable la intención, pero es ingenuo. Yo no creo que yo pueda proponer nada público diferente de lo que hemos dicho. Porque es un estudio diferente.
El Banco de la República, cuando hizo un estudio que citó Andrea, es el Banco de la República y este estudio está seguramente tiene ese propósito. Pero, por ejemplo, este libro, que no está, que se llama Historias que merecen ser contadas, de 2004, no es académico como nosotros, pero son 15 historias de 15 mujeres que venían helado, no sé qué, chicharrón, de todo lo que sea del país, ¿no? Y esas mujeres están diciendo que nosotros les damos crédito, una política pública que va a creer. La verdad es que yo diría eso a Jesús. Jesús Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la presentación, Andrea, Carlos, gracias. Dos preguntas. La primera, muy sencilla. En estas historias, ¿hay fracasos o solo vemos el éxito de estas mujeres? En términos de llevar a buen término en el lapso estudiado sus empresas. Segundo, son solo corporaciones del capitalismo moderno, no sé cómo llamarlo, tenemos empresas tradicionales de la producción industrial, empresas de qué tipos de servicios y cómo, digamos, afectaría, pensando que dentro de este colectivo de mujeres emprendedoras encontramos comunidades que se enfocan desde otra visión a crear otro tipo de organización diferente, que son igualmente emprendedoras, pero diferentes a la corporación capitalista moderna, en la actualidad. Por ejemplo, cito un caso de mujeres que se congregan desde el resguardo de Cindia del Cauca y crean con la base de su alimentación, de su soberanía alimentaria, productos que resultan ser sumamente exitosos a base de quinoa, a base de amaranto, etcétera, con una perspectiva, en una frase que yo le escuché a una de estas emprendedoras, y es, y la palabra por supuesto no existe en español, yo hablo de colaboratividad, porque la palabra no existe en español, yo hablo de colaboratividad y no de competitividad, porque nos quieren vender el cuento de que todo tiene que ser competitividad, y yo quiero es hablar de colaboratividad, decía esta mamá en el Cauca. De alguna manera, ese tipo de organizaciones que nos llevan a la lógica de lo que hoy tratamos de entender como economías colaborativas, sharing economies, emergieron en estos procesos de emprendimiento de las mujeres estudiadas. Ustedes vieron que en ese periodo, en ese momento temporal donde se inicia, se podría haber incluido, no se incluyó, tipos de organizaciones diferentes a esa corporación capitalista moderna tradicional que incluye eso que hoy llamamos sharing plans. Y nada, muchas gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Insisto, un paper tiene una limitación, ¿no? que es una extensión muy concreta y muy limitada. Entonces, nosotros estamos observando un fenómeno muy complejo, como dijimos, que tiene muchas aristas a partir de unos casos muy limitados, con un foco mucho más amplio, ¿no? Creo que hay un juego de escalas, los casos y un contexto macro que jugamos. Los fracasos son fundamentales en las historias de vida de estas mujeres. A veces son fracasos no personales, sino fracasos como las crisis económicas, que hacen que tu país, que tu empresa o tu sector esté en la quiebra, y me parece que eso es importante. No es el foco principal del trabajo, pero sí aparece, puedo decir, esta idea de incorporar los contextos críticos como parte del aprendizaje, ¿no? Del acto de emprender y del acto de seguir adelante. Con respecto al tema de los modelos empresarios, un poco Carlos lo señalaba, no hay una preselección, porque vuelvo a insistir, y esto es una pregunta que había en el chat, creo que de Sonia, que es una muy buena pregunta, y siempre nos hacen ¿por qué estos casos, por qué no estos casos? Bueno, estos casos no son elegidos, como dije antes, como un subset para hacer esta investigación, sino que las entrevistas ya existían previamente, y la idea es reflejar un concepto que es una palabra compleja, que la usamos acá en la facultad, líderes, ¿no? ¿Qué significa esto? Gente que ha aportado, contribuido desde su campo profesional, en este caso de la empresarialidad, a la construcción de América Latina, etc. Entonces, no responden a patrones que vos podés decir exactamente caja A, caja B, caja C. Por supuesto, hay todo un estudio muy profundo de quiénes son, de preparación, etc.
que implica tener diversidad en la muestra. Y eso creo que implica un poco lo que vos decís, porque hay diferentes formatos. Uno de los casos que está muy, se conoce muy poco, pero incluso Luis Fernando Molina Londoño, también parte de nuestro grupo, tiene un libro sobre la Fundación o sobre el Banco Mujer, que es un grupo de mujeres que empieza usando un formato que es el Banco Mundial para promover el apoyo financiero a los estratos más bajos sociales en zonas, como dice Carlos, no necesariamente en Bogotá ni en las grandes ciudades, y es el primer banco que se autoriza en Colombia, que hace el formato y que está autorizado hoy como banco, ¿no? Entonces digo, son formatos muy distintos y que uno se los podría analizar desde ese ángulo que vos estás señalando, y esto es nuevamente la literatura sobre emprendimiento femenino, y que acá hay también colegas en la facultad que lo están estudiando, no de la perspectiva histórica, sino de la perspectiva actual, muestran que las mujeres, un poco lo dijimos rápido, no todas, pero algunas tienen una visión más holística, entonces muchas de las empresas están conectadas con motivos económicos y también sociales. E incluso, como Carlos decía, el concepto de cadena de restaurantes, que involucra una forma ahora esas palabras por ahí van cambiando, pero de compromiso con el tipo de empleados que se. O un caso que vimos que ya no necesariamente se identifica como empresaria, pero ha trabajado en el sector privado, hoy está trabajando en juntas directivas, por eso digo, y promoviendo temas como sostenibilidad y empresas B, ¿no? Como ese modelo que también se está imponiendo, sistema B, como se llama en América Latina, en realidad. Entonces sí creo que es una muy buena pregunta y podría establecerse. Sonia, respondí muy rápido a tu pregunta. ¿Por qué esos 5 casos? Bueno, tampoco sería muy fácil en conseguir estas entrevistas, en absoluto. ¿Cuántas has hecho aquí? 13. Pero también en Argentina. Y creo que más allá de que estamos mirando estas líderes, algunos temas cruzan transversalmente a otros grupos, como también lo que decía Jaime, el empresariado social, que probablemente tenga que agregar otro aditamento como la violencia y otras cuestiones, que por supuesto el paper lo reconoce, pero ahí estamos en un debe, ¿no? Por las limitaciones propias de las preguntas que nos hicimos. María, una persona que no me preguntaba, o no sé, tenía la mano levantada. Patricia, tenía todavía una. Hola, sí, era yo, sino que la bajé porque estaba ahí mucho tiempo. Hola Carlos, hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Gracias. Disfruté mucho el texto, tengo 3 preguntas porque creo que el tiempo ya se acabó. Una que tiene que ver con el marco conceptual, una que tiene que ver con el uso estratégico de los estereotipos de género y otra que tiene que ver con la relación entre movilidad social y heterogeneidad. Entonces son esas 3. En relación con el marco conceptual, me pregunto si la historia empresarial alternativa es una corriente crítica o es una corriente alternativa solamente en el sentido de que se propone entender cómo los contextos institucionales y sociales en los países de mercados o economías emergentes han diferido de los países occidentales. Si es una corriente crítica, ¿en qué consistiría la crítica respecto de la corriente hegemónica o tradicional? Eso respecto al marco conceptual. En relación con los estereotipos de género y el uso estratégico, que me pareció una de las cosas más interesantes del texto, cómo algunas mujeres han usado a su favor esos estereotipos de género para ejercer su liderazgo. Y la importancia el hecho de que esos estereotipos tienen que ver con sortear disrupciones o incertidumbres. Y ustedes hacen una mención ahí a lo que pasó con el COVID-19 y la pandemia. La pregunta es la siguiente. Las mujeres empresarias en entornos altamente inciertos y disruptivos estarían, no sé si la pregunta es, mejor preparadas que otras mujeres que no han estado sometidas a esos niveles de incertidumbre y de disrupción. Pues porque el empresariado, me imagino que una de sus características es decidir, y decidir en entornos de incertidumbre, pero hay entornos más inciertos que otros. Yo no sé si ahí hay una beta de investigación, yo creería que sí.
si el COVID y la incertidumbre, perdón que me extienda en esto, pero me parece que el COVID hizo una cosa y fue democratizar la incertidumbre. Probablemente no la pobreza, pero sí la incertidumbre para tomar decisiones. Y la este año nos ha quedado corto. Y la tercera tiene que ver con la relación entre movilidad social e incremento de la heterogeneidad. Si la movilidad social en Colombia, como en muchos lugares del mundo, está ligada al nivel de educación formal o a la oportunidad y al derecho, a la garantía efectiva del derecho a la educación, ¿qué pasa con esas mujeres de las que ha hablado todo el mundo? Tenemos esas categorías en los territorios colombianos que, a pesar de toda la adversidad, no solo han sido trabajadoras toda la vida, sino que han sido emprendedoras toda la vida, pero no tienen acceso a la educación formal. Bueno, eran esas. Bueno, Patricia, gracias. Si quieres, yo puedo responder algo sobre la primera y las otras. Pero la primera, Patricia, yo creo que es alternativa. Pero lo de ser crítico, no, nosotros creemos que somos críticos, pero me imagino que alguien que sea súper especializado en la teoría crítica, pues le parece que no somos críticos. Yo lo único que digo para que a quien corresponda lo califique es, nosotros nos hemos visitado a la comunidad académica internacional de la Business History y encontramos rápidamente hace bastantes años que era muy angloparlante únicamente, y segundo, que definían el mundo por Estados Unidos y si acaso la Gran Bretaña, ¿no es cierto? Que definían el mundo por eso y que todos los demás eran despreciables, relativamente despreciables. Comenzamos a hacer historia empresarial, dejaron de existir, y entonces Patricia Moncada, yo creo que hemos hecho críticas. Si te miras el capítulo, el artículo que hicimos con esos dos profesores, uno británico y el otro de Harvard, sobre historia empresarial alternativa, es tremendamente crítico. ¿Verdadamente crítico de qué? No necesariamente del sistema, es tremendamente crítico de los historiadores de la business history, del mainstream. Entonces yo diría eso, Patricia, simplemente. Lo otro lo dejo a alguien que sepa mucho de la crítica y me demuestre que yo no soy nada crítico. Pero yo diría una cosa, aterrizando todos esos planteamientos aquí a este salón 415. Uno, como académico, nosotros hemos dedicado esta vida, todos nosotros que estamos aquí a esa cosa. Yo creo que enfrenta cosas muy, no epistemológicas, de alta duración, de alta complejidad, sino muy concretas, y es nosotros que hemos dicho, y está dicho en el artículo en español, sobre todo la traducción que se hizo al español, nosotros no somos recolectores de datos. Y yo creo que para mucha gente que hace el doctorado en Estados Unidos o en Gran Bretaña, tienen con la idea que ellos, a su profesor de allá, y que el marco teórico que estudiaron a su tesis es sagrado. Nosotros nunca ha sido sagrado. Siempre hemos sido muy disruptivos. Yo diría eso simplemente. Y entonces, aquí, por ejemplo, lo que nosotros decimos es, profesores jóvenes y viejos, ustedes tienen que tener dignidad intelectual, tienen que saber de dónde están parados. Nosotros estamos globalizados, pero nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos lo poco importante que es Colombia, etcétera, 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 etcétera. La verdad que yo diría eso, Patricia, y espero poder hablar contigo después de 20 años, Patricia Moncada, para que detalles sobre esas cosas. La otra pregunta de los estereotipos de género, que es complicadísimo. Claro que sí, claro. Yo simplemente, por una cuestión de respeto con el tiempo de todos, quiero agradecerte. Me parece que hiciste 3 preguntas críticas. Me encantaría conversar contigo en otro ambiente. Rápidamente, ahora voy a publicar un artículo que fue mi Presidential Address in Business History Conference y va directo al tema de qué estudios críticos son. No es crítica, como se entiende las epistemologías críticas, pero sí creo que va en esa línea de discutir y proponer agendas que por lo menos interrogan el mainstream en ese sentido. Después te puedo compartir ese texto. Yo creo que el tema de las disrupciones y las incertidumbres y los estereotipos, hay que hacer más trabajos. En realidad creo que es un tema que no está muy bien trabajado, pero nosotros tratamos de entrar por ese lado. No está del todo desarrollado en el paper por una cuestión de espacio, es complicado. Es el tema de la complejidad, esta idea de que las mujeres, por lo menos estas, no vamos a identificarlos a todas, hay una idea más holística. Nosotros hablamos de ese concepto de holística sobre
la empresarialidad, y eso incluye estar más mejor preparada, sí creo, para la complejidad, e incluso para usar al emprendimiento o a la empresa como una forma de balancear demandas de la vida profesional y personal y laboral. Eso es un tema muy importante cuando hablamos de esto también, ¿no? Así que me parece que tu pregunta es relevante y nosotros entramos por el otro lado. Tema movilidad social e incremento de heterogeneidad, sí creo que van de la mano, pero no lineal, ¿no? Porque me parece que un poco el documento de paper es que esa heterogeneidad va por la educación, pero va más allá de la educación y tiene que ver con el tipo de emprendimiento. Así que, pero bueno, por una cuestión de tiempo, muchísimas gracias, muy interesantes tus preguntas. Patricia, yo añadiría, es muy interesante su pregunta también por eso, porque esta universidad no es una universidad popular y democrática. Entonces, para esa universidad, darle las élites, no de las élites, debe ser un tema de todos los cursos, o de muchos cursos. Entonces, es muy relevante eso. Yo diría, Patricia, sobre el otro punto, yo añadiría una cosa. Las mujeres colombianas, yo tengo la impresión, sobre todo con todas estas anteriores que han pasado, las de antes también, son muy resilientes. Y en los cursos del magíster ejecutivo, la gente del sector petrolero, que venían muchos en cantidad de las cosas, que eran muy técnicos, que venían un poco a civilizarse un poco, entonces ellos decían, en el sector petrolero, y el que decían, los colombianos, ellos no hablaban sino los hombres del reino, los colombianos son reputados y ranqueados y apetecidos porque dicen después de lo que les ha pasado el sector petrolero, de tener que avisar que hubo una voladura de oleoducto, inmediatamente no sentarse a llorar ni dar declaraciones bobas, sino a sentarse a declarar. Decían, los colombianos son muy bien cotizados en el mundo gerencial porque son muy resilientes. Y yo creo que eso tiene que ver también con las mujeres. Silvia, que estudia la Terper, ¿no? Fue presidenta de una empresarial y ahora hacen otras cosas muy complicadas. Miren, simplemente para mencionar, muchas gracias a todos los que vinieron aquí, los que están presentes y que están virtuales. Los comento y se los puedo mandar al profesor Fernando Cruz de la Universidad del Valle, Cali. Mandó un comentario de 2 páginas, muy completo, escritas, muy serio, Fernando, de que no pueda venir, y entonces tiene que ver con varias de las cosas que ustedes han mencionado, sobre todo con dice, el tema de la autonomía de la decisión hay que profundizarlo, si tienen asuntos de género. Y segundo, dice, el género femenino es una construcción social, discutamos eso. Eso es. De verdad que gracias a todos ustedes y Sonia. Gracias a ustedes por este muy interesante seminario. Invitamos a los participantes que si quieren envíen un correo a Andrea y a Carlos con sus preguntas, porque sabemos que el tiempo no dio para esta interesante charla, pero muchas gracias de verdad a todos y los esperamos el año próximo. Gracias a todos, chao. Muy bien, pues ahora creo que el tema no es esta cosa.